Bienvenidos a este acto que supone, pues creo que es la tercera conferencia del ciclo de jóvenes investigadores que Eduardo, que fue el iniciador y el que tuvo la iniciativa, nos va a explicar brevemente. Como todos saben, el año pasado iniciamos este ciclo cuando pensamos que había muchos jóvenes, como el que tenemos esta noche, que han trabajado, y no solamente han trabajado, lo han hecho muy bien, pero hay algo triste, y creo que hay que subrayar lo de la tristeza, que su obra no la conocemos, y muchas de ellas, como vimos el año pasado, están relacionadas con Vélez. Con la historia, si recuerdan a Javier Cabello, que dio una magnífica conferencia sobre el primer franquismo en Vélez, o el de Alberto Ortiz o el del Carlos Serralbo, que trataron temas relacionados con el arte en Vélez. Creo que el fin, cosa que tenemos muy clara en la sociedad, es dar a conocer, y este es uno de los medios, por supuesto no es el único, para ello. Voy a corregir a Pili, creo que esta es la cuarta conferencia, es la cuarta que iniciamos, vuelvo a insistir, hace un año, creo que fue en octubre del 2018, cuando Alberto Ortiz Carmona dio su primera conferencia sobre la yesería de la Capilla del Buen Pastor, hoy de la Caridad, del convento de San Francisco. Esta tarde, esta noche ya de noviembre, casi otoñal o primaveral, que tenemos, pues un joven, no hay duda, también investigador, Aguilar Cuesta, alumno de Pili, nos va a traer un tema, creo que hasta ahora casi desconocido en Vélez, salvo el trabajo de Pili, que es su tesis doctoral sobre el siglo XVIII, y él creo que es una ampliación o profundiza sobre Vélez, creo que en general la comarca de la Axarquía durante esta centuria, especialmente durante el reinado de Fernando VI, y el catastro que mandó a hacer el entonces secretario de Hacienda, si mi memoria no me falla, que era el marqués de la Ensenada. Y quiero darle primero las gracias en nombre de todos, de la sociedad y del público, por estar esta noche con nosotros, y mis gracias también personal por acompañarnos esta noche y el interés que nos une al siglo XVIII, aquel siglo de reforma e ilustrado, que tanta falta creo que sigue haciendo. Muy bien. Bien. Bueno, pues brevemente me toca a mí explicarles por qué está Nacho aquí, porque el altavoz, ¿no? Tiene que ser más para acá. Vale. Bien, porque está, ahora se oye perfecto, lo oigo hasta yo. Porque está Nacho aquí, porque es Ángel Ignacio, el Ángel yo lo tenía como perdido. Nosotros en la universidad siempre ha sido Nacho Aguilar. Nacho estudió con nosotros con excelente expediente el grado de Historia. Hizo el TFG no conmigo, sino con una compañera, con Milagros, sobre el catastro de Ensenada en Cortes de la Frontera, en el Valle de Adalají. No en Cortes de la Frontera, en Valle de Adalají, efectivamente, y intentó hacer el doctorado con nosotros. Es uno de estos casos extraños, pero que hay que comentarlos también, y pues debido a, voy a utilizar la palabra clara, a la mafia que tenemos allí en según qué aspectos, no se consideró adecuado su perfil para poder acceder al doctorado, y lo perdimos, literalmente. ¿Por qué digo lo perdimos? Porque le dijimos que no en Málaga y le dijeron que sí en la Autónoma de Madrid, en un grupo de investigación potentísimo, donde está trabajando a las órdenes de la máxima especialista que hay en España sobre catastro de Ensenada, que es Concha Camarero Bullón. Todo un nombre muy conocido, porque es la máxima especialista y la que más entiende del tema. Ella sí ha sido capaz de ver las posibilidades que Nacho tiene, lo tiene trabajando en su equipo, y no solo está haciendo la tesis doctoral en Madrid, como insisto, una pérdida tremenda para nosotros,
sino que además ha dado clases en la Universidad Internacional de Valencia y ahora mismo está dando clases en la Universidad de Sevilla, en Cádiz, en la Universidad de Cádiz. Es cierto que con estos contratos pequeños, los que estamos tan habituados en las universidades, pero contratos que denotan que ahí hay una cantera, que hay una calidad que merece ser reconocida. Desgraciadamente, su tesis doctoral no va a ser sobre Málaga, su tesis doctoral va a ser sobre Jaén, eso sí lo sé, otra desgracia más, porque probablemente si fuera desde Málaga sabríamos muchísimo más del tema. Pero últimamente estaba haciendo un trabajo que presentó en una jornada de jóvenes investigadores sobre Algarrobo, de donde es su media naranja y que es el otro lugar que a él le tira, el Valle de Aldalají y Algarrobo. Total, que yo al principio lo que le pedí es que viniera a hablarnos de Algarrobo, pero como este chico es tan eficaz y tan trabajador, ha montado una conferencia nueva, algo distinto a lo que allí nos explicó, que a mí me encantó, y nos va a hablar pues de la tierra de Vélez en el catastro de Ensenada. Algo que, bueno, yo en mi día trabajé algo, pero que es uno de los temas que está prácticamente por trabajar. Es cierto que hay una tesis doctoral, hay que decir, hay una tesis doctoral sobre el tema, pero de estas tesis doctorales que no se publican ni se conocen en ninguna parte. Es decir, la chica hizo la tesis, la defendió y está bloqueada para que nadie la pueda leer. O cosas extrañas que ocurren en la vida, pero habituales en el ámbito universitario. Por lo tanto, vamos hoy a disfrutar y yo la primera, de lo que Ignacio ha trabajado para darnos esta charla, que os digo de verdad que es joven investigador, pero que tiene una categoría y está a un nivel académico a tener muy, muy en consideración. Así que, y no es que lo quiera mucho, o sea, es que todo esto es verdad, todo esto es verdad. Cuando quieras, Nacho. ¿Se puede sacar el ¿Sí? Bien, bueno, antes de ponerme de pie, porque aprovecho que está la mesa, lo primero que quería hacer es dar las gracias a don Antonio y a Pilar, que ella ya ha expresado mucho y ha dicho muchas verdades, cosas que no se suelen decir fuera ni dentro de la academia. Y el amor es mutuo, o sea, el cariño es algo que es mutuo y lo expreso sin ningún problema, le pese a quien le pueda pesar y le disguste a quien le quiera disgustar. Y en este sentido quisiera agradecerle pues la invitación, agradecerle a todas y a todos por estar aquí, por asistir, y sobre todo a la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga, no solo por la labor que hacen, en este caso con los jóvenes investigadores, sino con toda la historia y toda la tradición que tiene, que bueno, basta con mirar las revistas y el número de publicaciones tan buenas que antes comentábamos con un par de compañeros, ¿no?, con un par de personas que están en la sala, la potencialidad que tiene el proyecto y la fuerza que está realizando a día de hoy la Sociedad de Amigos de Vélez, para poner en valor el patrimonio no solo de la ciudad, sino de todo el entorno que hay alrededor. Así que eso es de agradecer, porque a veces no se trata la cultura y no se trata el patrimonio como se debe. Entonces, es de agradecer que estas iniciativas pues salgan de personas que lo hacen por amor a esto y que a veces, hay que decirlo, no reciben demasiado e incluso se pone dinero y se pierde. Si no dinero, tiempo, horas que se le pueden dedicar a la familia, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nosotros nos vamos a sentar para ver tu presentación, porque hace una... Cuando a uno lo presentan así, tiene un problema, y es no estar a la altura. O sea, cuando a uno la ponen por las nubes, como me acaba de poner Pilar, que yo la quiero muchísimo y agradezco que haya hecho esto, pero que ahora veremos a ver cómo uno torea y campea el temporal. Bien. La conferencia lleva por nombre De la Sierra al Mar, el partido de Vélez a través del catastro de Ensenada. Entenderán por qué esto de la sierra al mar, pero no está puesto ahí porque se me haya ocurrido, no porque la zona de la Axarquía tenga esa geografía escarpada por una parte hasta llegar a la costa. Bien, vamos a arrancar
Sí, vamos a arrancar con lo que sería el esquema director y vamos a tratar lo que es la definición catastral, la gestación del catastro de Ensenada, el caso de la provincia de Granada, veremos cuál es, y la averiguación en el partido de Vélez Málaga. Terminaremos con las conclusiones y aquí pues es cierto, que ya lo ha dicho Pilar, que tenemos una tesis doctoral que no conocemos, pero bueno, algún día seguramente la tendremos. Bien, lo primero que cabe preguntarse es qué es el catastro, o sea, qué es un catastro, porque normalmente todo lo que conocemos de un catastro es una carta que nos llega, que nos suele traer, pues arriba del todo o abajo, depende del sello del gobierno, y por otro lado, Delegación Económica de Economía y Hacienda, de Málaga, Gerencia Territorial del Catastro. Y cuando viene una carta como esta, solo pasan tres cosas. Una, o vamos a pagar. Dos, o tenemos un problema porque no nos quieren agregar las tierras o desagregar las tierras o las casas. O tres, tenemos las dos cosas, que pagar y el problema. Entonces, normalmente cuando nos acercamos al catastro, y sobre todo al catastro del siglo XVIII, lo vamos a ver ahora, hay que entenderlo de una manera distinta a tal y como se conoce hoy día. Puede ser el catastro una de las entidades públicas que tiene, en este caso, una peor mirada por todo lo que supone, ¿no? Bien, si nos vamos a la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con dos definiciones. La primera nos dice que es un censo y padrón estadístico de la finca rústica y urbana. Hasta aquí nos suena a todo. Hasta aquí es la contabilización de las casas y la contabilización de las tierras, es decir, un censo de casas y de tierras que hay. Vamos a pasar a la segunda, porque nos dice que es la contribución real que pagaban nobles y plebeyos y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían los frutos anuales, eventuales, censos, hierba, etcétera, etcétera. Bien, aunque nos pueda parecer extraño, nos encontramos con el catastro de Ensenada a caballo entre la una y la otra. Básicamente, y lo vamos a ver después, pues el catastro va a ser más una herramienta que la propia contribución, porque no le podemos llamar ni contribución real en tanto en cuanto eso era la finalidad que tenía el catastro, y tampoco le podemos llamar censo y padrón estadístico porque contabilizó más allá de lo que son bienes rústicos y bienes de inmuebles en este caso y bienes urbanos. Por tanto, insisto, nos quedamos a caballo entre uno y el otro. Esto de los catastros, fíjense ustedes, no es algo nuevo. Cuando hablamos del catastro de Ensenada, nos vamos a encontrar con que existía ya en Europa una tradición catastral. A nivel europeo, si nos damos cuenta, en el siglo XV hay 8, en el siglo XVI 13, en el XVII 20 y en el XVIII se dispara. Y todo el mundo empieza a hacer catastros. Por toda Europa tenemos un movimiento de catastro brutal que nos lleva a tener que en España, que lo tenemos aquí, únicamente en el siglo XVIII es cuando tenemos 4 intentos de catastro o 4 catastros, es cuando se realizan. A saber, el primero de ellos el catastro de Patiño, el catastro de Ensenada, la planimetría de Madrid que también la lleva a cabo Ensenada, y luego vamos a tener las revisiones del catastro, lo que se llaman comprobaciones. A día de hoy se llaman comprobaciones, yo empezaría a cambiar el término porque son más revisiones que comprobaciones, pero eso da para otra discusión en la que entraremos después. Hablaba en este caso Antonio, creo que ha sido, y decía, Eduardo, y decía en este caso que el siglo XVIII era un siglo de las reformas, obviamente. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración y vamos a tener en este caso una mitad del siglo XVIII. Para entender el catastro hay que entender lo que pasa durante la mitad del siglo XVIII. Y vamos a tener 4 cosas que destacar. La primera de ellas, como saben, un cambio dinástico, un cambio de monarquía. Austria, por Borbones, llegan los Borbones con una idea mucho más afrancesada y con una idea mucho más centralizadora de lo que sería la gestión del Estado. Ellos prefieren tenerlo todo centralizado y orquestado desde arriba, desde la cúspide, hacia abajo. Luego vamos a tener, en este caso, un nuevo modelo de Estado con esta nueva dinastía y varios elementos que surgen a lo largo de la mitad del siglo XVIII. A saber, se crea un vecindario, primer vecindario que fracasa. Vamos a tener también unas guerras que son la guerra italiana, en este caso nos vamos a meter en enfrentamientos italianos porque la reina Isabel de Farnesio quería dejar a sus hijos bien situados en Italia, y vamos a tener también en 1739 una quiebra del Estado, una declaración de bancarrota
que va a hacer que cuando Ensenada toma el poder, cuando Ensenada, lo veremos ahora, cuando Ensenada toma, en este caso, la rienda de la Secretaría, no solo de Hacienda, sino de India, de Guerra, y al final acaba convirtiéndose en el secretario de todo, resulta de que se va a encontrar con una Hacienda que acababa unos años antes de quebrar, y por tanto una situación económica muy difícil. Bien, pero si tenemos que hablar de catastro, al hablar del catastro de Ensenada, tenemos que tener en cuenta un término que siempre va a salir y que sale incluso más que el de catastro, que es el de única contribución. La única contribución fue un debate y era un movimiento que pretendía lo siguiente. La Hacienda de aquella época tenía 3 ramas. Las rentas generales, las pagaban todos por igual, normalmente ahí no solía haber mucho problema. Las rentas estancadas o estancos, de eso sabe aquí mucho más Pilar porque lo trabajó además con el tema de la sal y de ciertos frutos que saben que eso tiene estanco. Y luego las rentas provinciales. Estas rentas provinciales eran las problemáticas. ¿Problemáticas por qué? Por 2 motivos básicamente. El primero de ellos era porque afectaba a los bienes que hoy podemos considerar, o algunos bienes que hoy podemos considerar de primera necesidad. Es decir, que la gente que pagaba o que tenía menos, acceder a esos bienes de primera necesidad le costaba mucho más. Es algo como nos puede pasar hoy día. Si la pensión es cortita y tenemos que comprar las mismas cosas, el que tiene la pensión cortita no llega. Hasta ahí, claro como el agua. Bien, eso por un lado. Y por otro, fíjense en estas 2 imágenes. Aquí tenemos una nobleza que estaba cargada de privilegios y unos pecheros que eran los que soportaban toda la carga y la tributación fiscal. Por tanto, ese es el problema que va a haber Ensenada y que va a detectar y va a decir, pues esto debemos de cambiarlo y meter una única contribución si queremos equiparar y si queremos que la corona recaude y tengamos dinero para hacer guerra, barcos, etcétera, etcétera. Bien, claro, las propias respuestas generales, que es ahora veremos después lo que es, nos decía muy claro cuál era el problema. Tenemos aquí Mengíbar, un pueblo de Jaén, que nos dice, sabe y consta las contribuciones que se cargan en esta villa, servicio ordinario extraordinario, paja y utensilio, ojo, son excesivas en una 4ª parte. ¿Y son excesivas por qué? Fíjense lo siguiente, que es lo más curioso. Consta del padrón general que se hizo en el año pasado de 1717. Este es el padrón que os hablaba antes que se hizo. Y lo que ocurría es que se pagaba impuestos en función de la población de 1717. Y estamos hablando de 1749, 1756. Es decir, 30-40 años después se cogía la misma población que había en esa fecha. Claro, llegaban plagas, había penurias, había años de sequía, etcétera, 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 y se seguía teniendo en cuenta a las personas que había en aquella época. Y obviamente habían variado, pero la Hacienda no lo tenía en cuenta, por tanto se creaban problemas a la hora de los pagos. Esto era lo que el señor don Zenón de Somodevilla, aquí lo tiene, marqués de la Ensenada, quiere cambiar. Se titula La creación de un monstruo, primero porque monstruo es el término que se le va a dar al catastro de Ensenada de manera peyorativa cuando concluyen las averiguaciones. Ensenada cae 2 veces en desgracia, la primera es desterrado a Granada y la segunda vez lo destierran también, en este caso, a una zona de la provincia de Madrid, y a partir de ahí, al caer en desgracia, pues lo que solía pasar durante la Ilustración, y es que al propio marqués se le seguía criticando después de lo que había hecho. Entonces, el secretario de todo puso en marcha lo que conocemos como el catastro de Ensenada, que no se llama catastro, y eso es una cosa que hay que señalar, lo pongo aquí, pero comúnmente se ha terminado por llamar catastro porque era lo más sencillo. Llamarlo, obviamente, magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos era un poco más complejo. Si lo llamamos catastro, terminamos antes y nos entendemos todos y todas. Pero ojo, no se le llamó catastro, y esto hay que decirlo, porque en Cataluña, Patiño en 1715-1717, cuando elabora el catastro de Patiño solo para la corona de Aragón, sí se le llamó catastro. Las gentes, en este caso, le cogió tal animadversión al término de catastro, no querían escucharlo por ninguna parte, que cuando Ensenada va a hacer el suyo, dice, como yo le llamé catastro, no soy capaz de terminarlo. Por tanto, le digo, magna averiguación para alivio de los vasallos y tan contentos.
porque obviamente se pretendía eso, aliviar al vasallo de las cargas. Se va a elaborar desde 1749, no hasta 1756, ojo, sino hasta 1760-61, que es hasta cuando van a trabajar las contadurías. Es decir, aquí hay que hacer dos diferenciaciones. Lo que es la investigación de campo, lo que es la visita de los pueblos, la visita de las casas, la medida de los campos, etcétera, etcétera, sí va a concluir en 1756. Luego seguirán trabajando contadurías, que ahora veremos lo que es, hasta 1760-61 en algunos casos. ¿Quiénes son los responsables del catastro? Porque estamos hablando de una cosa que se hace en toda la Corona de Castilla, lo veremos ahora, que tenía más de 15.000 localidades, es decir, más de 15.000 municipios, desde Galicia hasta Murcia, toda la Corona de Castilla. Bien, aquello no se hacía solo, aquello necesitaba de una cantidad de personas trabajando. Imagínense, la época era la que era, los caminos eran los que eran, y íbamos a caballo, en el mejor de los casos el que tuviese caballo iba a caballo, el que no iba andando, a cualquier sitio. Por tanto, vamos a tener primero el monarca como cabeza de todo, persona que tiene que firmar, en este caso Fernando VI. Vamos a tener al marqués de la Ensenada, que va a hacer de relación con el monarca, él es el único que se va a comunicar con el monarca, y luego se crea una Real Junta de única contribución. Esa Real Junta es el equipo que a nivel de Estado elabora el catastro. Todo pasa por la Real Junta y las decisiones las toma la Real Junta de única contribución. Bien, esto, imagínense, es como para nosotros a día de hoy el Ministerio de Hacienda. Esto va a ser la Real Junta de única contribución, que a nivel de Estado va a controlar. Luego vamos a bajar. Claro, tenemos los reinos o provincias, y ahí la Real Junta no podía estar en todos sitios. Por tanto, se llama a 22 intendentes, uno por provincia. En esta época teníamos 22 provincias en la Corona de Castilla, y se pone un intendente que va a ser la persona a nivel de provincia encargada de elaborar el catastro, de manejar el catastro. Ahora veremos quién es en Granada. Unos comisionados que aparecen tardíamente en algunas provincias porque el catastro tarda más de la cuenta, esto es obvio también y podía pasar, y se crean los comisionados. Y luego unas contadurías que van a ser los que llevan las cuentas de todo. Aquí es donde van a terminar copiándose los libros que a muchos a día de hoy se conservan en archivos locales, y la Asarquía en eso puede presumir de que tiene muchas poblaciones con las copias locales que se conservan en los archivos. Eso no ocurre en todos sitios. Y luego vamos a tener a nivel de las audiencias, que las audiencias van a ser los que van a ir pueblo a pueblo. Equipos conformados por un juez subdelegado, por unos escribanos que van a dar fe, por unos oficiales, por unos escribientes. Y recordemos una cosa, en esta época no todo el mundo sabía escribir, es más, los que sabían escribir y leer eran poquitos, y unos agrimensores que van a ser los encargados de medir el campo, de pasear el campo y de medirlo, que luego en principio iban a ser geómetras o agrimensores, y luego se van a dar cuenta en la Corona de Castilla que no se cuenta con personal suficiente, y lo va a hacer el que supiera medir con ayuda de las personas de cada uno de los municipios. Pero bien, ¿por qué está este hombre aquí? Fray Benito Marín, obispo de Jaén. Esta persona va a ser el presidente o la persona encargada que va a manejar la Real Junta de única contribución. Un obispo, porque el catastro de Ensenada va a ser por primera vez quien le diga a la Iglesia que tiene que declarar todos los bienes y todas las rentas y demostrarlo con títulos. ¿Qué pasaba? Como saben, la Iglesia tenía privilegios en aquella época y los tiene a día de hoy. Eso es algo que no podemos negar. Por tanto, Ensenada sabía una cosa, que él no podía hacer a la Iglesia declarar si no ponía a un obispo. Lo hizo bien, puso a este obispo y la Iglesia declaró, porque solamente en un estamento eclesiástico solo podía mandar el de mayor rango, en este caso el obispo, y por eso Ensenada lo coloca al frente de la Real Junta de única contribución. No está puesto al uso, o sea, no es una persona que aparece desde aquí y está puesta al uso. Bien, aquí tienen el mapa de las provincias de la Corona de Castilla en 1749. Toda esta zona es la Corona de Aragón, Mallorca. Esto no va a ser catastrado, pero el resto sí. Estamos hablando Lo Blanco, Burgos, toda esta parte de aquí, Soria, en este caso, hasta Murcia, Sevilla, todo esto. En total
vamos a tener más de 15.000 entidades, es decir, más de 15.000 localidades y más de 80.000 volúmenes. No sé si han visto alguna vez un volumen del catastro de Ensenada, pero suele tener un grosor tal que así, el que menos. Todavía no sabemos los millones de páginas que tiene el catastro de Ensenada. Eso lo desconocemos. Y eso es una cosa que está por estudiar. Bien, ¿qué lugares se catastran? Porque no se van a catastrar todos los sitios, ojo. Desde la Real Junta se dice que tiene que ser toda ciudad, villa, aldea o lugar, o despoblado, que gozase de jurisdicción propia e independiente o constituyese alcabalatorio separado. Es decir, que tuviesen desmería o alcabalatorio independiente. ¿Esto qué va a hacer? Imaginen. Bueno, imaginen no. Si nos vamos al caso de Osuna, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, de Osuna no van a estar todas las poblaciones que pertenecían a Osuna. Se va a catastrar Osuna porque es la que pagaba la alcabala a la corona. Y el resto se van a adscribir a Osuna. El resto van a aparecer en esos catastros. Esto lo digo porque a veces me preguntan ¿por qué no aparece el catastro pues de mi pueblo o del sitio? Pues porque no tenía alcabalatorio independiente y habrá que buscar a qué entidad le pagaba el alcabalatorio para encontrar tu población, ¿vale? Si sabemos esto ya sabemos qué lugares vamos a catastrar. Ahora vamos a intentar averiguar a quién se catastra. En este caso, la respuesta que se da, quién es el sujeto catastral, se dice que es toda persona física o jurídica del Estado general, noble o eclesiástico que fuese titular, propietario o beneficiario de cualquier bien inmueble, somoviente, es decir, de ganado, o disfrutase de cualquier renta, salario, etc. Todo cabeza de casa, hombre o mujer, ojo con esto, hombre o mujer, aunque no disfrutase de bienes, así como los menores emancipados. Y os dejo 3 términos: vecino o vecina, habitante y forastera o forastero. ¿Por qué? Porque en el catastro de Ensenada no podemos confundir algo que a veces pasa, y es vecino con habitante. Una cosa es el vecino. El vecino para nosotras y nosotros va a ser el cabeza de casa. Lo que nosotros, lo que antes entendía, mi generación ya no lo entiende, el cabeza de casa o la cabeza de casa. Ese va a ser el vecino o vecina y va a contar como uno, porque solamente había un cabeza de casa, aunque la familia tuviese 10, 12 o 5 más, lo que sea. Luego los habitantes, que estos iban a ser todos los que viviesen en esa casa. Es decir, si había un cabeza de casa y 4, pues son 5. Eso va a ser habitante. Y luego un forastero. El forastero va a ser aquella persona que no tenía tierras, que teniendo tierras o alguna posesión, ya fuera una casa, un trozo de casa, una renta, de una localidad, la tenía que declarar. ¿Por qué? Porque van a hacerse 2 declaraciones. Una donde uno vivía, en el municipio donde una persona vivía, y la otra donde esa persona tuviese más posesiones. Es decir, si yo tengo aquí en Vélez una casa, yo tenía que venir a Vélez y declarar mi casa. Y si tenía una parcela en Algarrobo, tenía que ir a Algarrobo y declarar la parcela en Algarrobo. Aquí en Vélez, que es de donde soy vecino, sería, en este caso, un vecino, y en Algarrobo me dirían que soy un forastero. Esa es la diferencia que se hace en el catastro. Bien, vamos a entrar y nos vamos a centrar en el Reino de Granada porque, sin duda, uno de los que más juego da a la hora del catastro. Y da juego sobre todo porque tiene a un intendente. Ya hemos visto antes que por cada provincia se nombraba a un intendente. Había un total de 22. En el caso de Granada le toca a don Luis González de Aguilar Torres de Navarra, que es el 3er marqués de Campoverde. ¿Y por qué digo que es el más interesante? Básicamente porque esta persona es intendente de Granada y permanece durante 14 años, hasta 1763, y 20 años como corregidor. Como intendente es la persona que más tiempo está. No hay otro en Castilla, no hay otro intendente en Castilla que dure tantos años como él. Y no solo es eso, sino que además, casado con doña Josefa María de Nava y Aguilar, tuvo 15 hijos. Le dio tiempo de tener 15 hijos. Además, esta persona era de Sevilla, que es donde va finalmente a morir cuando deja todo lo que es el catastro y deja el trabajo. Y el 24 de marzo de 1750 tenemos constancia por la correspondencia de que esta persona ya está trabajando como intendente, catastrando la primera población de Granada, que fue Gavía la Grande. Bien, don Luis González de Aguilar, lo vamos a tener aquí, se da cuenta de una cosa. Fíjense en el mapa. Él cuando empieza a catastrar, catastra un lugar pequeñito muy cerca de Granada, pero él se da cuenta de una cosa, y es que o llama a más gente
o no le da tiempo en 3 vidas de catastrar Granada, desde, en este caso, la provincia de Granada, que la vamos a tener desde Almería hasta casi terminando más allá de Málaga. Por tanto, la Junta permite a aquellos intendentes que busquen a jueces subdelegados, es decir, que busquen a personas que les ayuden a catastrar en distintos pueblos. Pues bien, eso es lo que va a decirnos esta carta del 1 de diciembre de 1750, donde el intendente dice: queda enterado de la orden que los intendentes hagan concurrir a un pueblo a los corregidores de partido a fin de instruirlos en la práctica de lo demás. Es decir, diga usted, intendente, dónde vamos a mandar a los corregidores, usted le enseña a catastrar, luego manda a esos corregidores a en este caso a sus comarcas, y que ellos catastren. Por tanto, van a formarse distintos grupos y distintos, en este caso, equipos. Bien, os va a ir apareciendo en la parte derecha distinta documentación. Podría haber hecho esta ponencia hablando únicamente de las partes del catastro, pero eso me parecía algo tedioso y algo que no tiene mucha enjundia, y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero es algo más pesado. Por tanto, os voy a ir dejando aquí el tipo de volumen documental, el documento, porque el catastro tiene diferentes partes y diferentes documentos, y esos son los que van a aparecer aquí, ¿vale? Ya vamos a trabajar el primero, correspondencia o cartas, que suelen tener esta forma. Vamos a ver aquí el intendente, que es la persona que lo firma, y la fecha desde donde se emite y el mensaje, que es el que tiene, ¿de acuerdo? Vale, pero claro, llegamos a que el intendente ya ha formado a sus equipos, y ahora nos encontramos con algo que da, si recordáis, antes decía el tema de la Sierra al Mar, y sucede por lo siguiente. Resulta de que dice: queda en inteligencia de haber aprobado la Junta la elección que hizo de la villa de Salobreña. Es decir, el intendente manda a un equipo catastral a Salobreña y le dicen: vayan ustedes para allá, y en la zona de Salobreña, que todos la conocemos, empiecen a catastrar. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan a Salobreña, iba para instruir a los subdelegados de Motril y Almuñécar, y que experimentándose en aquel paraje y todo el de la costa una epidemia o contagio de que muere mucha gente, ha suspendido la marcha de la operación por no exponerlo y ocasionar gasto con su detención hasta enterarse por la carta del correo inmediato. Es decir, el intendente manda a catastrar, manda a la zona de Salobreña, y cuando llegan a Salobreña para empezar a catastrar, se vuelven para atrás y le escriben al intendente y le dicen: mire usted, hay una epidemia en Salobreña y en toda la costa, y no nos vamos a acercar aquí porque entonces vamos a morir. Básicamente lo pone muy claro aquí: hay una epidemia y muere mucha gente. No solemos encontrar este tipo de lenguaje tan preciso en cartas que van a ir desde la corona, o que va a ser entre elementos del Estado. Aquí tienen una tabla en la que aparece la población, la fecha de las respuestas generales, el comienzo de las respuestas generales y los jueces subdelegados que vamos a tener en el partido de Vélez. Vamos a comenzar por Alfarnate. Y si se dan cuenta, si van siguiendo todo lo que son, en este caso, las poblaciones, miren cuando se acercan por primera vez a la costa. Llegamos a Nerja el 3, en este caso de marzo de 1752. La carta era de un año antes. Es decir, hasta un año después no se atreven a acercarse a la costa a empezar a catastrar lugares de costa. Y eso también está por estudiar, es decir, qué tipo de plaga y qué era lo que había y cuántos cayeron. Lo mismo, la epidemia acabó antes, o eso es una cosa que está todavía por determinar, pero lo que nos deja claro el catastro es que había una epidemia, y lo que nos dice la fuente es que no llegan a la costa o no se acercan a la costa hasta un año después, que en este caso lo hace don Tomás Agustín de Párraga. Bien, el primer lugar que se catastra, como ven, es Alfarnate, y en él va a acudir el marqués de Campoverde. Se pueden imaginar por qué. Alfarnate va a ser la primera operación del partido, y en ella, aquí tienen las respuestas generales, aparece el interrogatorio de la letra A, también conocido como respuestas generales, y esto está digitalizado. Esto lo pueden encontrar en el portal de Archivos Españoles en Pares, y están todos los pueblos, 40 preguntas que ustedes pueden encontrar a golpe de clic, no hay ningún problema, están accesibles, y, insisto, pueden visitarlas cuando quieran. En estas respuestas generales, en la introducción nos dice:
Asimismo, estando presente don Francisco Serrano de Frías, corregidor de las 4 villas de la Hoya de Málaga, don Juan Pérez de la Lastra, alcalde mayor de Loja, don Fulgencio de Molina, alcalde mayor de Alhama, don Nicolás de Rivera, gobernador de Padul del Valle de Lecrín, como concurrentes, ojo, para instruirse. Es decir, el marqués de Campoverde empieza por Alfarnate y se lleva a Alfarnate a toda esta gente para enseñarlos y que después se vayan a otros lugares a catastrar. Alfarnate sirve no solo como la primera operación que se hace en el partido de Vélez, sino como una operación que va a instruir a más personas para que sigan catastrando en el Reino de Granada. ¿Qué podemos contar de Alfarnate? Pues bien, en este caso la primera operación va con éxito, en principio iba con éxito, pero llegado el invierno avisan por carta y dice, tengo terminado, esto es el marqués de Campoverde, avisa por carta y dice, tengo terminado la casa y he empezado, principiado el campo, que estaría ya terminado de no haberlo embarazado el mal tiempo de nieve y lluvias. Ya nos está diciendo cuál era el problema por el cual no había terminado Alfarnate. Y esto se va a ver muy bien, ahora empieza a haber estudios climatológicos en base a este resto documental, en base a todos estos restos documentales. Y también nos dice que a los administradores de renta, porque Alfarnate se ve que no quería que se conociese lo que tenían. Sabían ya de antemano una cosa que sabían en la época, y era que cuanto más dijese que tenían, más iba a pagar. Entonces tuvo un poco de problema el marqués. Tanto es así que le pregunta a la Junta que qué hace con aquellas personas que no le dicen lo que tienen. Entonces la Junta le contesta que a los administradores de rentas enajenadas que se retarden, se les señale un término competente, es decir, le digan dónde quieren que van a ir a decir lo que tienen, porque muchos de ellos no estaban en Alfarnate, entonces tenían que ir al municipio, decir lo que tenían y enviar la documentación. Y dice, de no hacerlo, se pondrá por de la Real Hacienda, es decir, el que no lo haga pierde lo que no ha declarado y pasa a ser de la corona. O sea, la corona aquí no titubea. Corona aquí dijo, ustedes no me dicen lo que tienen, no se preocupen, que yo me quedo con ellos y yo lo administro. Y a partir de ahora ya hablamos. ¿Qué ocurrió? Que todo el mundo ya se sabía, vamos, ya se sabía el metro de tierra de quién era, en este caso la Fanega. Eso suele pasar, nos pasa a día de hoy. Bien, lo que vamos a hacer ahora es contar una operación catastral mirando distintas operaciones catastrales. Es decir, vamos a conocer cómo se catastró, cuáles eran los procedimientos a la hora de catastrar y nos vamos a ayudar para ello de distinta documentación de distintos lugares. Os voy a ir explicando cuáles son y vamos a ver en este caso, me vengo por estar aquí y usando los autos y diligencias, esta es una nueva documentación que aparece ahora, que tiene esta forma, en los autos y diligencias es de vital importancia para entender cómo se catastra un territorio y de la documentación que menos se examina y que menos se estudia. En los autos y diligencias nos va a poner desde que llega el equipo a catastrar hasta que se va, qué es lo que ha pasado. Claro, eso nos ayuda a tener una visión de dónde estaban los problemas, si ha llovido, si tardamos más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no se conserva de la mayor parte de los lugares. Por tanto, en las que los tenemos, sí podemos hacerlo. ¿Qué nos ocurre en Vélez? Que los tenemos. En ella nos dice, la primera parte, aquí tienen el primer auto, y nos dicen en la Torre del Mar, es decir, se catastró primero Torre del Mar y justo después se catastra Vélez. En la Torre del Mar, el 20 de junio de 1752, don Tomás Agustín de Párraga, que es el juez subdelegado que catastra, en este caso, Torre del Mar y Vélez, está concluido y siendo preciso pasar a dicha ciudad, siendo como las 6 de la tarde, el escribano salió de este castillo a practicar la diligencia del examen de única contribución, mandó se ponga por diligencia y, nos dice después, siendo como las 7 de la tarde, mandó se ponga diligencia que la firmó el escribano Juan José García. ¿Qué nos está queriendo decir? Este era el primer procedimiento que se hacía para ir a una villa a catastrar. Por tanto, lo que se cogía y se decía, mire usted, yo ya he terminado aquí, o yo ya estoy acabando aquí, váyase usted con esta diligencia al pueblo que nos toca ahora o a la ciudad que nos toca ahora y vaya usted con esta diligencia para decirle a la gente que vaya preparando una declaración que la vamos a ver ahora. Y lo que nos cuenta aquí, con exactitud incluso de horas, fíjense, nos dicen que a las 6 es cuando sale y a las 7 es cuando llega a Vélez y se firma, el escribano en este caso de Vélez lo firma y ya tiene ese documento porque va a venir a catastrar. Y nos aparece
en este caso lo que nos va a pedir es un documento que nos aparece ahora, que es este. Ya hemos visto los autos, en los autos es donde nos va a contar todo el catastro, y lo que van a pedir en esas diligencias que antes se hablaba de Belén Málaga, lo que se refiere es a los memoriales. Aquí tienen Algarrobo. Esta es, en este caso, la localidad de Algarrobo, que aquí tienen la ermita de San Sebastián, para aquellas personas que más o menos les suenen, y el camino de la ciudad de Vélez. Este es el camino que pasaba por delante de la ermita de San Sebastián y venía rodeando por cerca, creo que viene cerca de lo que sería el río incluso, que se conserva hoy día. Ese camino creo que no se ha perdido todavía. Bien, también nos dice que había, en este caso, otra iglesia, y nos pone la casa, o la casa del concejo, la casa en este caso de la persona más importante de la Casa Mayor de Enmera, que te la señala en grande. Este tipo digamos, de dibujo, porque lo que quería Ensenada era catastrarlo todo y medirlo todo, pero no se consiguió. Pero sí se conservan este tipo de dibujos que nos ayudan a entender un poco cómo era el territorio. Bien. Pues nos dice que el día 25 de febrero, próximo sábado de orden de la justicia de esta villa, se dijo en la plaza pública y sitio acostumbrado de ella el edicto remitido del señor don Agustín Hurtado, juez subdelegado de la única contribución para la entrega de las relaciones que deben dar sus vecinos y para que así conste lo firmo en esta villa de Algarrobo. Es decir, ya hemos visto en la documentación de antes que una persona llegaba y avisaba de que iban a empezar a catastrar, y lo que hacían era esto. Se iban a la plaza pública y leían el bando que se llama, o bando del edicto, donde se decía: todos los vecinos y forasteros de esta localidad tienen que presentar un papel donde apunten su familia, las propiedades que tienen, etcétera, 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 toda esa serie de cosas, y es lo que se va a llamar memoriales. ¿Qué ocurre con esto? Que no se conservan casi de ningún sitio. Muy pocos sitios son los que conservan los memoriales. Y los memoriales son sumamente importantes si queremos estudiar a las mujeres en el catastro, porque en algunos de esos lugares nos aparece lo que contribuía la mujer y lo que contribuía el hombre de manera separada. En algunos lugares, no en todos. Pero como no se conservan, nos cuesta mucho. Bien, una vez tenían los memoriales, una vez ya cada vecino le había entregado el papelito con todo lo que tenía, faltaba una cosa: ver si era verdad lo que habían dicho, y por tanto se iban a medir el campo y a medir las casas, a comprobar que todo aquello fuese verdad. Aquellos que dijesen alguna mentira o omitiesen algo podían ser multados con 200, creo que era con 200 ducados, 200 reales, y era la mitad para el denunciante, la mitad para quien denunciara al vecino que no había dicho lo que tenía que decir, sí, se la jugaban así, y la otra mitad para la Real Hacienda. Por tanto, aquí tienen otro de los dibujos, que en este caso es el de la Puebla de Maro. Esta documentación de los memoriales se cotejaba, se paseaba el campo. Hay con estos memoriales, cuando se compilaban, se les suele llamar cuadernos de cotejo, porque era lo que servía para cotejar que todo aquello fuese verdad. Y cuando una vez se terminaba y se veía que aquello pues era cierto, se formaban los libros de lo real y los libros de familia. Una auténtica base de datos de lo que era la situación de propiedad, de familia, de tenencia de la época. Una cosa que nos sirve a día de hoy muchísimo, y es con lo que solemos trabajar, porque nos permite hacer cosas que son maravillosas. Aquí tienen una hoja de lo que es el libro de familias de Algarrobo, y el libro de familias hay que leerlo de una forma concreta, porque si no nos perdemos. ¿Ven ustedes esta línea que hay aquí? Pues esto es la separación de una familia con otra. Normalmente no siempre va a aparecer el primero, el cabeza de casa, o la cabeza de casa si había muerto. Va a aparecer viuda. Entonces aquí tenemos a José Ruiz García, que nos dice que es jornalero y que tiene 46 años. Luego nos cuenta de que está Francisca Ruiz, que es su mujer, y además lo indica así, que tiene 36 años, y luego empiezan a aparecer los hijos, las hijas, etcétera, etcétera, y también aparece en este caso criadas, creo que es, o sobrina, en este caso pone sobrina. Ana Ruiz, su sobrina, porque vivía en este caso pues con esa familia. Por tanto, van a ver ustedes cómo se recoge todas aquellas personas que había en la localidad en una época concreta, con el oficio y con las edades. Esos son los libros de familia. Y por otro lado, los libros de lo real
O se llama libro de lo real, se puede llamar libro de lo raíz. Se lo pueden encontrar también en este caso como libro de propiedades en algunos de los sitios. Y lo que va a recoger es eso. Por un lado, la familia y por otro lo que tenía. Y nos van a hacer pues cosas como esta. Nos van a ir indicando, esto es una forma de la parcela, de la tierra, un dibujito de cómo iba a ser la tierra. Y nos indica, pues, por un lado, lo que tiene, y al final del todo nos decía el tema de la contribución, lo que contribuía. Eso nos va a aparecer junto con las calidades. Entonces, esta calidad, etcétera, etcétera, yo os invito a que lo veáis porque tiene una cantidad de información brutal. Bien, ya tenemos completado el libro de la familia, el libro de lo real y el libro de familia, pero estos libros, insisto, son así, en el mejor de los casos. Aquello no era operativo, si tenía que buscar a alguien en Madrid cómo o cuánto pagaban esas personas, eso no era operativo. Como eso se sabía, que no se podía buscar nada, se crearon los estados o mapas locales. Y por cada villa, de la letra D a la letra H, se van a hacer resúmenes de las utilidades, en este caso del número de ganado, tenemos aquí en la letra H el ganado, número de ganado, producto de cada cabeza y el total de cada especie. Y van a ir viendo, pues bueno, el mular, el asnal, caballos en este caso, el total de cabezas, 6. Nos está diciendo qué ganado había en la villa de Archa. En este caso lo tenemos en Archa. Si nos vamos a Arena, ojo, porque el libro de lo real de familia y los estados o mapas locales se dividen entre eclesiásticos y seculares, es decir, eclesiásticos y los que no lo eran. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, es la primera vez que se pide a la Iglesia que declare sus bienes todos, a sabiendas de que puede pagar. Luego veremos lo que pasó con el catastro. Entonces se recogen por separado los seculares y los eclesiásticos. Tenemos en Arena la letra G, que pertenece a la utilidad según el oficio, según las artes del oficio. En este caso nos aparecen labradores, jornaleros, albañiles, ya sean aparecen oficiales y oficiales, carpintero, herrero, alpargatero, y el total, en este caso, de cabezas, ¿no? El número de individuos, que son 130, que son los que van a trabajar según esta letra. Insisto, una cantidad de información que permitía después a la corona rápidamente saber cómo era la población, en qué trabajaba, cuánto pagaba y cuánto le podía llegar a cobrar. Un tema que a veces se olvida: fiscalizar a la mujer. Es que la mujer también se fiscaliza en el catastro. Y la mujer va a ser no un problema, pero sí una duda, que se va a plantear en todas y cada una de las intendencias. ¿Por qué? Porque van a llegar, como hemos dicho antes, a los pueblos, van a pedir los memoriales y en esos memoriales les van a decir: la mujer aporta tanto a la casa y el hombre aporta tanto. ¿Qué ocurría? Que el catastro quería saber el vecino. Por tanto, ahora vamos a ver lo que pasa, por tanto, normalmente lo que solía hacer es cogerse una contribución de ambos. Aparecía solamente la contribución, en este caso, del cabeza de casa y se le agregaba al cabeza de casa. Bien, distintos ejemplos. Llegan, por ejemplo, a Somosierra y Rogobred y dicen: aquí no labran la tierra los hombres, como es común, porque son arrieros o pastores. Es decir, que esta gente no está. Y las tierras las llevan las mujeres. Luego dice, en Monterrubio de Demanda, que también es en Burgos, dice: por carretería, es decir, son carreteros, son arrieros, se dedican a la carretería, deja la sierra sin hombre durante 7 meses cada año. Es decir, el campo no lo labran los hombres. En este caso lo labraban las mujeres. Y es lo que van a contar los memoriales. Quintanilla de Urrilla. El memorial de Juan García Barrio, es decir, el memorial de este vecino, decía que él era pastor de Merina, dice que pasa varios meses en la Extremadura y que tiene un buey y una vaca para el cultivo de su granjería que administra su mujer. Pero es que su hermano, Manuel, hace lo mismo con su hija. Y dice: no, yo es que me voy porque también soy pastor y mi hija es la que se encarga. Cuando llegan a catastrar, se encuentran, en este caso los intendentes y los jueces subdelegados, con este tipo de declaraciones y no saben qué hacer. Hasta tal punto que, al no saber qué hacer, tienen que preguntar a la Real Junta de Única Contribución cómo actúan, en este caso, con las mujeres. A lo que le responden: para no comprenderse en lo personal los trabajos que hagan las mujeres en cultivar las tierras de sus maridos, señores o amos, pero sí en todo lo industrial. Es decir, en el campo, la mujer que se dedica al campo y que dice: esta es mi utilidad, no se le va a tener en cuenta.
no van a coger las del campo, van a coger las de lo industrial. Aquellas que se dedicaban pues a la industria de la lana, que trabajaban en este caso en ese tipo de elementos que no eran el agrario propiamente dicho. Por tanto, a aquellas mujeres que sí van a declarar esto se les va a tener en cuenta y se les va a pedir también que lo digan. Y otra de las cosas sumamente curiosas que hemos descubierto no hace mucho, la respuesta 25, y lo digo con el tema de la mujer, la respuesta 25 es la que decía el gasto que tenía, el gasto del común, es decir, el gasto del ayuntamiento, lo que se pagaba por parte del concejo, ¿no? En ella empezamos a ver figuras que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, porque nos dice que los gastos que el común satisface por sus propios son salario y ayuda de costa del escribano, el del ministro ordinario, el del médico, la comadre de parir y el papel sellado. Estamos empezando a ver figuras femeninas que no se han estudiado y que falta todavía por comprobar cuál era el rol. Obviamente no lo está diciendo muy claro. Aparecen las comadres de parir. Nos están diciendo que hay mujeres que el concejo, en este caso, entre el común se le paga para que ayude a lo que sería el parir. Y esto, insisto, está por hacer. Un problema en el catastro. Si hemos dicho que teníamos una hacienda que venía de estar quebrada, un problema a la hora de catastrar porque los vecinos, pues bueno, ya sabían lo que pasaba cuando alguien venía a por un catastro, es decir, que tenía que pagar más. ¿Y quién paga todo esto? Bien, aquí tenemos una carta que es sumamente curiosa, que ocurre, está fechada en Benamocarra, el 12 de julio de 1751, por don Agustín de Hurtado, que va a ser el juez subdelegado de Benamocarra, porque le dice al intendente, o dice del intendente, mejor dicho, que el intendente de Granada duda desde cuándo ha de satisfacer su sueldo y pide se le pague el tiempo de su detención. El catastro de Ensenada va a medir, o del catastro de Ensenada se van a medir todos los gastos. Y cuando digo todos, es hasta la última agalla, hasta el último papel, hasta el último folio, y lo van a contabilizar. ¿Qué está diciendo aquí el subdelegado? Yo he ido a formarme, porque don Agustín de Hurtado no se forma en estas tierras, no se forma en Alfarnate, se va a formarse a Ronda, a la serranía de Ronda, concretamente a Arriate. Allí va y se forma y vuelve a catastrar al partido de Vélez, que es donde el intendente le dice, mire usted, me hace más falta en Vélez que aquí en Ronda. Coja su maleta, coja su petate y váyase y empiece a catastrar por allí. Y cuando llega a Benamocarra, que es el primer sitio, él dice, oiga usted, yo llevo no sé cuántos días formándome en Ronda, en Arriate, perdón, he tenido que venir aquí y a mí nadie me da un duro. Y es uno de los problemas que vamos a encontrar porque no se sabía bien quién pagaba o cuándo tenía que pagar o cuánto tenía que pagar. Todo esto se va formando, o hay una evolución en este caso de los costes que todavía está por hacer. ¿Qué contesta la Real Junta? Pues dice que se costea íntegramente por la Real Hacienda con el fin de evitar agravios o sobrecoste a una población diezmada por el sistema tributario de la época. Es decir, la Real Hacienda ya sabe que la población, los pecheros, no podían más. Y eso era una cosa que sabía la Real Hacienda y por eso le llama para alivio de los vasallos. ¿Qué sabía también? Que si esto lo tenían que pagar en cada pueblo, no iban a decir nada en las declaraciones, porque si encima lo tenía que pagar cada municipio, paga y vámonos. ¿Cómo lo resuelve? Se paga a través de las rentas provinciales. Es decir, cojan ustedes de las rentas provinciales, que era el impuesto que veíamos, y con eso vayan a costearlo. Lo va a costear completamente la Real Hacienda, insisto, para evitar este tipo de problemas. Estamos ya acabando, y en este caso sí hablo del proyecto, que si quieren, pues, bueno, lo pueden visitar, está en la web, y lo que estamos haciendo es poner a disposición de todas y todos la base de datos del catastro de Ensenada. Es decir, ahora mismo el pueblo que está volcado, solamente en este caso está volcado al Algarrobo, a partir del lunes también estará el castillo de Fuengirola, y poco a poco vamos a ir volcando toda la población e insertaremos más tarde los bienes que cada una de esas personas tenían. Entonces lo que estamos haciendo es, en esta web, con ayuda de la Universidad, o sea, con apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid y la Dirección General del Catastro, que ahora pues ha entrado dentro del proyecto y está siempre detrás ayudándonos y apoyándonos, está puesta a disposición de todas y todos una base de datos donde si entran pueden buscar bien por nombre, bien por apellidos, por apodo, etcétera, etcétera,
a todos los vecinos y vecinas de Algarrobo de aquella época. Todo lo que aparece allí. A partir, insisto, del lunes estará el castillo de Fuengirola y la idea es seguir trabajando y meter pues todos los que se puedan de la asarquía, porque primero hay que buscar la copia local de esos libros de familia y de esos libros de bienes, luego vaciar toda esa documentación y después hacerla accesible y que se entienda, porque aquellas personas que no comprendan a lo mejor el catastro o que no sepan de qué va, es difícil manejar este tipo de documentación. Por tanto, con esto concluyo, no sin antes darle las gracias a la Sociedad de Amigos de Belén Málaga y a Pilar por la invitación, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, cuestión que no haya quedado muy clara, lo que quieran. Muchas gracias. Nuestra sociedad número 18, que ya sabéis que se presentó digitalmente en octubre, pero que ha llegado en papel ahora más tarde, una revista dedicada a ciudad y territorio, que contiene un montón de artículos de arquitectos que reflexionan sobre la ciudad que queremos y cómo debe tratarse esa expansión urbana que seguimos, esta burbuja inmobiliaria que nos sigue apretando continuamente. Cuando lo presentamos digitalmente, vino Salvador Moreno Peralta a darnos la conferencia muy interesante, pero sí me gustaría destacar pues, que contamos con el dudoso honor, quiero decir dudoso, de que esta revista contenga el último artículo del recientemente malogrado Carlos Hernández Peci, un arquitecto realmente visionario y con las ideas muy claras y sin pelos en la lengua para contar la historia. Y tal vez lo último que nos deja es esa idea que él tiene de lo que puede ser Belén Málaga en el 2049 y cómo lo primero que tenemos que hacer los beleños es creernos. Y que curiosamente se pone de actualidad con la urbanización de Almayate. Efectivamente, y con unos planteamientos que se ponen totalmente de actualidad con ese gran pelotazo urbanístico que vamos a tener en breve en la zona de Almayate, donde cuando el sentido común habla, los políticos miran hacia otro lado. El delta del río Vélez, como nos explicaron en los colegios, los deltas son las zonas inundables de los ríos. Por lo tanto, construir en un delta no parece muy de sentido común. Y sin embargo, vamos a construir, hacer un lago artificial, un puerto, y encima nos venden que eso es lo bueno, lo bonito, lo positivo, y que es lo que tenemos que apoyar. Por lo tanto, leer la revista y reflexionar con estos textos que tenemos sobre esos temas puede ser interesante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haber venido.